Muchas gracias. Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí, Bueno, voy a iniciar yo, pues una breve ubicación de donde estoy. Soy profesora de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato desde el 2015 y pues no voy a ahondar mucho como en lo que hago y todo eso, pues todo el mundo hacemos creo que lo mismo, aunque con diferentes precariedades, porque en algún punto voy a leer una parte de lo que yo le cuento al rector general de nuestra universidad el día 20 de agosto de 2016, y ahí es donde se puede ubicar justamente algo de lo que he estado viviendo. Entonces, bueno, nada más, mi presentación tiene unos pequeños audios. Cuando aparezcan, les voy a pedir si me retroalimentan, si se están escuchando. Eh, son nada más dos audios en algún punto de ellas, pero bueno, muy al principio no aparecen. Entonces, si me permiten, voy a iniciar la presentación. Me indican si no se ve. Me voy a dejar por sí, aquí. sí se ve, Paula. Muchas gracias. Voy a ampliarla y voy a iniciar un poquito con, les decía, no me doy es más tiempo para como la semblanza, porque justamente aquí me van a ubicar un poquito cómo va el asunto. Este título lo utilizo por una cuestión pues meramente de un significado personal, un persistente ocultamiento que va a, va a ligar dos momentos de mi vida, el momento cuando yo era estudiante y el momento ahora que soy docente. La persistencia tiene más que ver con mi momento de ser estudiante. Y justo a raíz de un examen que un profesor un día nos hizo, un profesor de métodos cuantitativos, una de las preguntas que nos hacía al final del examen como pregunta de ayuda, estaba mal el nombre, eso sí he de decir, de lo que nos preguntaba, pero nunca se me olvidó. Y justo su pregunta fue, ¿cuál es, qué es la persistencia del tiempo en la memoria? Y pues todo el mundo alucinándose conceptos de la memoria y demás. Yo fui una de esas alucinadas. Y al final, cuando nos entrega el examen, nos dice que era un cuadro de Dalí. Entonces, de ahí pues ya veo que es la persistencia o la memoria o los relojes, también así lo va ubicando la gente. Pero justo el poder poner esa pregunta y la manera de tratarla y luego la implicación que algunos de nosotros tuvimos con esa pregunta al tiempo, al momento, a la fecha, incluso recordarla después de 25 años probablemente, pues dejó algo que quitó un velo sobre un concepto relacionado con el arte. Entonces, dejarlo abierto, visible, para mí, pues lo sigo teniendo como huella de esa experiencia y en general de toda la experiencia en esa asignatura, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que justo lo que ha ocurrido con el ocultamiento ahora que soy docente de tiempo completo, pues es justo todo lo contrario. Esta es como la imagen que usualmente la Universidad de Guanajuato presenta, es muy buena para presentarse ante el mundo, cuida mucho su imagen institucional, invierte en la imagen, pues definitivamente después de eventos que se hayan hecho a raíz del paro estudiantil, acá del 2019, pues luego también limpia sus escalinatas, ¿no? Para tener todo como debe de ser. Y lo que están viendo a su izquierda es un evento virtual que durante la pandemia pues, se hizo sobre la ratificación o el nombramiento de algunos de los directores de divisiones y que se tiene que hacer virtual justamente pues, porque no estábamos en condiciones y era muy pertinente además hacerlo virtual. Y ahí también pues venía toda la ola de ratificación de varias de las autoridades con las que he tenido que lidiar, lo que les voy a contar enseguida, ¿no? No obstante, pues cuando nosotros vemos en esta página los comentarios, pues el estudiantado comenta distintas cosas, como que el auge de censura, que ninguno de estas autoridades les representa, que son apáticas las autoridades. Por ahí me conmueve una que dice, no queremos ser borrados, ¿no? Y justamente el ocultamiento va generando estas condiciones de borrado
que pues pareciera que es como lo usual y parte del estado de excepción, que pues César ha insistido mucho en esa parte y algunas de las ponencias pues también ahí se ha visto que ha sido de esa manera. Entonces, pues ahí se acaba esa imagen hacia el exterior y pues quien puede quitar un velo para poder observar lo que va ocurriendo, pues nos permite ver otras cosas que no necesariamente si solo vemos las escalinatas limpiecitas y demás nos percatamos, ¿no? En este mismo evento, algunos compañeros de cierta división que me voy a reservar, está público, definitivamente así, pero pues no es el caso de hacerlo de aquí evidente, sino que la gente puede buscar esta información de manera pública y libre. Y pues ahí les hacen un llamado a la comunidad, pues a que se reúna y que busquen maneras en las que las manifestaciones que hicieron en los murales en el paro estudiantil de 2019 no se borren, porque alguna autoridad por ahí quería hacerlo y me parece que sí se terminó logrando en algún sentido. Acá en el edificio de salud, que es donde yo me ubico, siguen los murales, pero sí ante los intentos de hacer una memoria sobre ese asunto, eh, pues se ha preguntado sutilmente a las profesoras que por qué quieren hacer eso, o sea, si siguen vigilando todo el tiempo para que eso no se haga vivo. Entonces, ahí están los murales, pero sí se han estado también borrando, por lo menos de la psique, y pues la gente pasa por los pasillos, pero pareciera ser que tienen por lo menos que ocultar sus sentimientos respecto a esos murales o definitivamente habrá quien sea posible que no lo experimente, ¿no? Entonces, pues es muy bonita esta ilustración porque justamente no pisemos otras cosas, que en este caso, pues sí, el césped puede ser una cuestión viva, ¿no? Pero también, pues, algunos aspectos de los seres humanos pudieran importarnos y cuando somos cosificados, pues no necesariamente es así, ¿no? Entonces, se prohíbe pisar el césped, pero no necesariamente la dignidad. Entonces, eh, pues aquí lo que vemos es que la universidad, pues ya también se ha estado mencionando, yo solamente voy a hacer como puntualmente algunas anotaciones, ¿no? Como forma de control político que tiene un mecanismo de burocracia, pero no como una consecuencia, sino más bien son aparatos o dispositivos que justamente son para conservar esa condición que se pretende y no es como pues algo como que casual o como que esté ahí pues ocurriendo pues como algo que, pues es una herramienta, pues nos sigue sirviendo para esto, sino realmente pudiera ser que detrás lo que está es, pues, ver el beneficio que ha tenido, que eso mantiene ciertas estructuras y pues entonces hay que utilizarlas al máximo. Entonces, por ejemplo, con un tipo de mensajes de esta naturaleza, como que el que les muestro a su derecha, es un comunicado de parte del Departamento de Conciliación de acá de la universidad, y yo señalo, por ejemplo, que ponen a disposición charlas informativas y señalo más abajo para que preparen a sus integrantes, o sea, estudiantado, profesorado, comunidad en general de UG, a preferirlos como la mejor forma de abordar las diferencias por encima de cualquier otro procedimiento hostil o controversial. O sea, no se usa pues entonces de manera como muy consciente estos dispositivos, ¿no? Porque no queremos hostilidades, no queremos controversias. Entonces, de esta manera se puede ir garantizando no el derecho ni la dignidad, sino el sostenimiento de la violencia a través de estas condiciones estructurales e institucionales. Y precisamente supuestamente como respuesta a, pues a una situación que, que era persiguiendo todo lo contrario. Déjenme regreso porque aquí en esta parte, déjenme checar si justo estaba algo que quería mostrarles. No. Entonces está más adelante mi audio. Bueno, nos quedamos entonces en esta parte. Vemos que lo que pretende ocultar la Universidad de Guanajuato, pero en lo general podemos ver ya con las experiencias que nos han estado compartiendo y el análisis sobre ello, pues que en particular, bueno, lo que a mí me ha permitido encontrar esta forma de quitar el velo, pues ha sido un tipo
del lenguaje que estoy todavía problematizando, tratando de entender, pero sí ha tenido impacto en la manera en la que ahora afronto las situaciones y pues sí ha sido desde un enfoque feminista. Entonces, desde ahí pues voy también documentando cómo pues las mujeres en lo particular ya antes de entrar a la universidad pues ya tenemos un campo ahí minado que nos está esperando y que por siglos se ha caracterizado por la exclusión que tiene hacia las mujeres. Y pues aquí se tiene, como también está documentado, problematizado, un sistema patriarcal que mucha gente dice que es una cultura patriarcal y algunas feministas con las que yo comparto su visión, pues más bien dicen que no es cultura, en tanto que eso más bien sería violencia cultural, de acuerdo con Galtung, porque lo que hace es sostener una cuestión como si fuera propia de la humanidad y que pues es parte de esas relaciones, cuando, como les decía anteriormente, con relación a la burocracia y al control, pues es un sistema que se utiliza para preservar justamente el binarismo del uno, el uno del ser hombre, blanco, heterosexual, ¿no? Y todos los demás que no entremos en esa categoría, pues somos el otro. Y ese otro, o ese no otro, o esa cosa respecto al uno, pues es justo lo que se necesita preservar y el sistema patriarcal lo va pudiendo lograr y lo ha hecho por siglos. Entonces, pues por lo mismo, la universidad en sí misma no tiene así como la evidencia rotunda que haya generado cambios al servicio de la sociedad, que en otros congresos del Frente hemos dicho que el sujeto de la educación es la sociedad y pues pareciera que más bien no es la visión que se comparte por todas las universidades posibles, ¿no? Incluso ponen al centro al estudiantado desde un enfoque integral y demás, pero la sociedad como que ni, a pesar de que de ella obtiene sus recursos, que también ya César nos mostraba unas cifras, pero muy interesantes de la gente que pues sin consentirlo del todo, pues está invirtiendo en los recursos de la universidad, que es solamente para unos cuantos, al servicio de esta hegemonía dominante. Entonces, esos sistemas, ¿no?, patriarcales, la operatividad con lo que se puede servir, que es la burocracia, el carácter ideológico y demás, pues sostiene precisamente y se sustenta y conforma lo que le da ya como legalidad a partir del asunto de la autonomía y que se fortalece ahora con la Ley General de Educación Superior, que también ahí ya se hace un candado para tratar de evitar que desde los congresos se busquen cambios. Entonces se va recreando parte de la finalidad de la universidad, es la violencia institucional. Y en ese orden de ideas, pues lo que es importante intentar observar es que la violencia en contra de las mujeres es una violencia que puede afectar a todas las personas. O sea, en general, el que una persona sea violentada dentro de los espacios universitarios o cualquier otro, pues va lacerando al grupo en el que con el que esa persona se va pudiendo identificar. Hace unos días, trabajando pues el asunto que tengo con una de las abogadas de oficio que lo están llevando, pues comentábamos cómo eh, el que el estudiantado pueda ver que una profesora se está defendiendo, pues no solamente le va restando esta conquista que tenemos las mujeres de haber entrado a estos espacios públicos, sí, y todavía como sosteniéndonos en lo más privado posible, sin poder tomar decisiones, siendo tratadas con gente que nos trata con paternalismos, como si fuéramos niñas, no nos respetan como académicas, como alguien que puede pues a lo mejor aportar algo o querer hacer trabajo, que no sepa muchas cosas, pero tiene el deseo de poder atender a lo que le corresponde y le es responsable respecto a esta sociedad. Y simplemente el tratamiento es como distinto. Entonces ven los estudiantes, las estudiantes que se está ocurriendo y pues ellas o ellos de qué manera pueden ver un camino para que también se puedan defender cuando alguien que dice que tiene autoridad, entre comillas gigantes, pues no lo puede hacer porque la universidad constantemente está mostrando formas en las que eso no va a ocurrir, ¿no? Más que en los sueños de las personas que imaginan una ficción que se llama dignidad. Entonces, afecta a todas las personas, ¿no? Es una pedagogía que además va desensitizando o desensibilizando
respecto a la violencia, y entonces no solo la normalizamos, sino además la vamos naturalizando, y luego como que no aguantamos las bromitas que nos hacen, aunque sean sexistas, no aguantamos que nos den un cierto trabajo aparentemente de direcciones, pero donde no tenemos realmente una autoridad, sino gestionamos únicamente, pero eso no es violencia, ¿no? Supuestamente. Entonces, bueno, también afecta la economía de mercado. Para Rita Segato, y comparto también esta visión, son nuevas formas de la guerra, porque pues en tanto que todavía la condición de el mantener a las personas a raya a través de los cuerpos, ¿no? Si es un cuerpo feminizado, entonces es una cosa, y entonces nos sirve solo para gestionar, solo para que haga lo que yo le estoy diciendo, y solo para que también violente a otros que se quieren levantar. Entonces están territorializando los cuerpos de las personas para sostener este sistema patriarcal, y asumimos que supuestamente tiene que ser así. Entonces, pues va teniendo una misión exitosa la universidad, en tanto que va buscando estas formas de subjetividad que son requeridas por el Estado para, repito, pues sostener estas condiciones tal y como están. Entonces, aquí la cuestión con la violencia de género, también otra vez de esta autora que les comento que sí comparto muchas o dialogo mucho con sus puntos de vista, seguramente no es la única, no, ni la última, ni la mejor, hay muchísima gente trabajando esto, pero por ahora yo no sabía absolutamente nada de estos temas hace relativamente poco, y pues sí, la condición en la que me ubico ahora pues me lleva a querer saber cómo ubicarme en lo que se está viviendo dentro de la universidad. Entonces me voy encontrando con algunas autoras que me parece que por el momento me van haciendo sentido. Entonces, esta violencia de género, pues no necesariamente tiene que ser muy visible. De hecho, la mayor parte de esta violencia suele ser, como Rita le nombra, de baja inteligibilidad, a través de ciertas formas que más bien se muestran directamente como bromas, o como acoso sexual, o como coacciones. Pero lo que ella justo argumenta es que hay que analizarla desde su dimensión expresiva y no instrumental, porque lo instrumental en sí solo nos va revelando como ya, si salió un acoso sexual en contra de un estudiante es porque ya se toleraron muchísimas formas de violencia que sostuvieron que se pudiera llegar a ese punto, ¿no? Y entonces, como es acoso sexual, o como es aquí luego muchas cuestiones laborales, se reduce a es conflicto entre personas, pues van despolitizando y van llevando al ámbito de lo privado para que se siga sosteniendo esta dominación, y para mantener esta imagen, y para que quien esté creando problemas son esas personas locas en particular, que la universidad se lava las manos, porque pues si es un problema entre individuos concretos, nada tenemos que hacer, no tenemos responsabilidades en las relaciones laborales, ¿no? Pero nuevamente, no por ignorancia, ni por una falta de voluntad, nada más porque sí, sino justo por estas condiciones de eso sirve para mantener las cosas como están. Entonces hay que despolitizarlo, y hay que decir que es un conflicto entre personas. Y si es en el acoso sexual, pues entonces es una cosa del ámbito de lo privado, cuando justamente es una discusión que se debe de llevar a lo público, como ya también Xochitl nos platicaba hace unos momentitos. Entonces, bueno, aquí lo que vamos viendo es que pues sí se va en relación al uno y a los otros que no somos ese hombre blanco heterosexual, pues entonces se va mostrando una especie de, dice ella, pedagogía de la feminidad, ¿no? Todo lo que no sea eso son cosas que además están feminizadas, entonces no nos importa. Y bueno, pues eso mantiene cierta condición de violencia moral, que pues nos lleva más bien a estarnos sometiendo a condiciones en las que pues no somos seres racionales, ¿no? Alguien nos tiene que mantener a raya, alguien tiene que mostrar lo malas que somos sospechosas seguramente de si subió de categoría, se ha de haber acostado con alguien, ¿no? O cosas por el estilo, que todo el tiempo están como muy pendientes de nuestros cuerpos, de nuestros comportamientos, de cómo nos miramos y cómo nos miran con tanta condescendencia y con tanto sexismo benevolente y con tanta solidaridad ahí egoísta,
que finalmente solamente muestra estas condiciones constantes de esta violencia. Entonces, siendo así, pues más de baja inteligibilidad y más desde el ámbito de lo moral, pues entonces todo mundo se puede ir sumando, porque sí, es una mujer sospechosa, ¿no? Luego las mujeres de los académicos sospechan de todo mundo, ¿no? Los académicos dicen, sí, sí, es sospechosa, y bueno, pues ahí va recreándose que efectivamente es legítimo el excluir a cierta persona porque no está sometiéndose a lo que moralmente en este establecimiento tiene que ocurrir. Entonces, lo que les decía es que justo en un documental por ahí que hay de mujeres en la ciencia, mostraban cómo la violencia instrumental directa, pues en realidad va cubriendo un 10% de lo que se puede ver y que está sostenida con el resto del porcentaje, ¿no? 90% aproximadamente, cosas como la hostilidad, exclusiones sutiles, hasta cositas de un correo electrónico. A mí me tocó, yo como no soy miembro de ningún cuerpo académico, por lo que después les voy a contar, pues justamente no me llegó la notificación de que había un dinero para el departamento porque solo es para miembros del cuerpo académico y las coordinaciones. Entonces, aunque yo sea profesora de tiempo completo, no tiene ninguna relevancia, no tengo otras posibilidades de buscar algún equipo o algo que pueda tener como una necesidad para un proyecto porque no formo parte de estas posibilidades. Entonces, no hay un correo electrónico porque no tengo por qué recibirlo, en tanto que no llego a esos estándares de estar dentro de estos grupos. Y digo yo por decir, sí me pasa, pero así estamos muchas personas. Luego había una política acá como de, pues que pregunten, pero yo sé que vamos a preguntar si ni siquiera nos informan y no sabemos ni qué está pasando, ¿no? Yo por casualidad luego me voy enterando de cosas, pero en general, hasta para las votaciones que hace rato también nos lo compartían, pues me ha tocado ver que nada más nos ponen correo a unas personas, pero no a otras y demás, ¿no? Justo estamos como viviendo más o menos las mismas cuestiones. Entonces, bueno, en ese sentido de la diapositiva anterior, pues el acoso sexual no necesariamente tiene que ver solo con condiciones relativas a estar haciendo una coacción de un involucramiento a una actividad sexual. Puede no necesariamente tener esa condición. Ahí también tenemos problemas con los conceptos y la terminología, sobre todo en el ámbito de lo jurídico, porque en otros países el acoso sexual es el relativo a estar molestando a una mujer. No necesariamente solo sexual, en la actividad propiamente dicha, ¿no? Entonces, pues desde ahí vamos viendo también que es necesario tener un diálogo público sobre cómo poder entender estas categorías y cómo podemos buscar maneras en las que puedan lograr pues llegar a la ley si es la única forma aparente, digo, puede haber muchas, pero pues por lo menos en la parte de la legalidad, pues no se puede tener justiciabilidad si no está por ahí como en el derecho positivo, ¿no? Entonces sí tendríamos que buscar cómo insertar estos aspectos también, estas discusiones en ese plano. Y pues acá el acoso de género, en general en las universidades, lo que se ha buscado es que son acciones para sabotear a las mujeres en lo general y mantenerlas de sí, ya conquistaste este espacio público, pero de todas formas sigues sin ser nada ni nadie, ¿no? Entonces, bueno, ya nada más aquí como algunos puntos más específicos sobre el mismo tema para poder observar como distintas formas en las que se puede ir entendiendo para tener un espectro, un panóptico de lo que va implicando, ¿no? Desde el acoso en sí, que son comportamientos verbales, cosificarte, la hostilidad, ignorarte, etcétera, hasta pues ya propiamente la coerción, el condicionar, ¿no? Calificaciones o puestos o lo que sea, y si no lo haces, entonces tienes un castigo, porque si tenemos una violencia moral y no haces lo que te están diciendo porque tú eres la destinada a hacer las cosas que yo quiero, pues entonces eres castigada. Eres mala por hacerlo y eres mala por no hacerlo. Mala, mala. Bueno, entonces, pues ahí se va observando distintas formas en las que nos van
marcando cómo debemos comportarnos según ciertos preceptos. Y en relación con la academia en lo particular, con muchas compañeras estudiantes de licenciaturas y posgrados y postdoctorantes incluso, pues hay una explotación no solamente de la entrega de los trabajos, de publicaciones infinitas, que siempre pues como que ahí tiene que ir a fuerza el nombre del académico, ¿no? Por eso es que ahora están llorando todo el mundo, porque pues ahora se supone que tienen que partirse con el SNI, pues la cantidad de autores, a eso cuesta en la publicación, pero pues siempre tiene que ir ahí, de todas formas le toca una partecita, ¿no? O a veces porque está el nombre de tal académico, ya te publican en una revista. Puede ser una tontería lo que publiques, pero como está el nombre del académico, y como ese académico además, pues es de los que son los cuates de la revista, de no sé qué cosas que muchos de aquí ya conocemos, seguramente también quienes nos escuchan en las redes, pues entonces no solamente no respetan el trabajo serio que hacemos, porque también nos involucran en ese tipo de productividad, sino que también, pues nuestros cuerpos también son sometidos a esas condiciones en las que tenemos que estar al servicio, ¿no? Entonces, bueno, ya también han hablado por aquí en lo global, pues, de la meritocracia, ¿no? El depender de estos asesores o mentores, eh, el, la posibilidad del radiopasillo, que además sí cobra una relevancia en las decisiones de las autoridades, muy lamentable y grave. También el documental que les comentaba de Mujeres en la Ciencia fue muy interesante para mí porque la académica que empieza a hacer esto se iba por las noches a su universidad a medir con una cinta métrica cuánto medían los cubículos de los laboratorios de las doctoras y cuánto medían la de los doctores, sus oficinas, el equipo que tenían. O sea, no, ninguna dijo siento feo. En el documental queda claro que hacen testimonio sobre cuestiones que no voy a repetir por lo aberrantes que resultan, pero sí lo interesante ahí fue cómo objetivamente, así, mostraron los planos arquitectónicos al rector para observar cómo las mujeres tenían espacios más pequeños, menos infraestructura y todo lo que se le pueda sumar a eso. Entonces, pues ahí se observa además que en estos ámbitos académicos, pues las acciones obviamente para sostener este sistema que sirve para unos cuantos, pues va a haber tibieza. Si te dan chancecito, hay una asamblea, haz tu asamblea, hay una carta, te firmo la carta. Haces un mural, bueno, te lo soporto. Porque va teniendo como cuotitas en las que sí se va cumpliendo. Muchos cursos, muchos diplomados, toda la gente asistiendo, qué bonito, pero sin ningún cambio estructural en realidad. Entonces, como también decía, somos, pues nuestros cuerpos aquí están como expuestos a quien se le ocurra, ¿no? Puede ser también cuestiones de ridiculización hasta la desvalorización, ¿no? Porque pues no somos tan inteligentes como otras personas, ¿no? Nuestro trabajo, a mí me ha tocado que incluso cosas que alguien me ha invitado a hacer, ¿no? Yo digo que sí, pero entonces me dice, sí, pero tienes que dejar esto otro. Digo, ¿cómo por qué? Es que es mucho trabajo. Digo, pero eso ¿quién lo decide? O sea, quien va a hacer el trabajo soy yo. No entiendo mucho ahí, como por qué. Pero bueno, es que esto ha sido, les comentaba como por siglos, también voy a saltarme estas más o menos rápido, solo quiero dar pequeños ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Platón, las mujeres fueron hombres malvados de la otra vida, castigados en esta, reencarnándose por su perversidad como féminas. O tenemos, por ejemplo, Aristófanes, ¿no? Solo hay una cosa peor que una mujer y esa es otra mujer. Confucio, tener una mujer fea e inteligente y una amante hermosa y tonta. Buda, la mujer es mala, en cuanto se le presenta la ocasión, pecará. San Pablo, mujeres, sed sumisas a vuestro marido, como lo sois al Señor, pues el hombre es el amo de la mujer. Lutero, las mujeres solo están aquí para parir. El peor adorno que puede desear una mujer es la sabiduría. Schopenhauer, la mujer es el truco de la naturaleza para que el hombre, que es el ser humano perfecto, se reproduzca. Y así podría seguirme Goethe. La casa del hombre es el mundo y el mundo de la mujer es la casa. Entonces, bueno, pues si ya vemos que por siglos esto es como una práctica, un modus vivendi, pues hay que sostenerlo y todo el mundo participamos de lo lindo en esa situación.
Y en el caso de las universidades, pues además se va haciendo, ampliando cada vez, o sea, viene de lo, a lo individual, a lo mejor expresándose con algunos momentos, pero en realidad pues se va extendiendo, porque esta cosa que la mujer es mala, de Malolandia, pues no solo es sistemática, sino además también empieza a haber un rechazo institucional cuando se pretende uno defender porque uno no está acostumbrado a ciertos tratos. Entonces, pues ahí empieza todas las amigas, incluso muy cercanas, la gente muy cercana empieza a darse cuenta de esa exclusión y también se va alejando porque no vaya a ser que me llegue. Ahí tengo una anécdota de mi abuelita un poco al respecto. No lo voy a decir del todo, pero sí como que cuando por ahí en su calle empezaba a ver gente que se enfermaba o algo así, como que decía, pues hay que cambiarnos porque nos puede llegar. Entonces, la sabiduría de la abuelita creo que aplica en este caso porque sí sucede, ¿no? Se va quedando uno cada vez más solo y más solo. Entonces, pues aquí, a partir de aquí voy a presentar el caso oculto. Lo que me hace interesante es que no está, no, sí está. El caso oculto, pues hay muchos casos ocultos, este es solamente uno de muchos, que es el que yo puedo hablar porque es del que tengo el derecho, la potestad, etcétera, de lo que puedo decir o no puedo decir, y también tengo que cuidar qué decir para que no vaya a afectarme posteriormente. Y sí quiero dejar muy claro y públicamente que si a partir de lo que yo diga ahora empiezo a experimentar represalias por parte de mis autoridades o mi universidad, las hago responsables de lo que pueda ocurrir en cuanto a mi trabajo y mi seguridad, para que quede asentado, que sí tengo temor de esta exposición, pero que de todas formas me parece importante poderlo hablar. Entonces, aquí, bueno, este es uno de mis recuerdos de mi red social, que no saben cuánto festejé cuando supe que me iba a quedar en la Universidad de Guanajuato y empecé mi aventura en 1 de febrero del 2015. Entonces, pues para una cuestión que hicimos de una rueda de prensa en algún momento, eh, pues escribí lo que yo quería decir en esa rueda de prensa, al final no lo terminé diciendo, pero trataba yo de ubicar, ¿no? Llegué a la Universidad de Guanajuato el 2015, vine buscando una mejor calidad de vida para mí, para mi hijo, aprovechar la oportunidad que le daba a mi vida estar trabajando en esta universidad. Tenía tantas ganas de colaborar, me voy a saltar cosas porque realmente solo quiero como que vayan observando algunos elementos que está ahí mi vida puesta en esas patas de araña, nunca se me corrigieron, pero sí el corazón ahí está puesto en esa tinta, en ese documento. Abajo dice, con gran alegría, a pesar de las dificultades, hacía mi trabajo y muy pronto comencé a ver los frutos de mi esfuerzo. Varios proyectos comenzaron por la iniciativa y gestión que yo desarrollé, etcétera, ¿no? Se me pude recategorizar relativamente en poco tiempo. Había dificultades, pero de pronto todo eso empezó a cambiar a partir de los cambios de la forma de relacionarse conmigo y sigo la carta, ¿no? Entonces, parte de esas cosas que yo empecé a hacer por mi iniciativa, pues fue un convenio de colaboración con el Centro de Ingeniería Avanzada de la UNAM, con dos seres humanos maravillosos que me encontré, que muy generosamente me abrieron sus puertas sin yo conocerles y que muy generosamente vinieron acá a la universidad a enseñarnos a usar unos equipos que aquí ya estaban cuando yo llegué y que había que darles uso en un laboratorio, y que mi proyección alucinada era eventualmente llegar a un laboratorio nacional, y entonces buscaba yo maneras de que todos nos sirviéramos, cocináramos y nos sirviéramos de ese pastel. Eso que ven a su derecha en la parte superior es la evidencia en mis documentos de cómo todo mundo le metió la mano a ese convenio, todas las personas involucradas, porque parecía que estábamos convencidas esas personas de lograr algo en común, y estaba dando frutos, y con otra institución se formalizó. En realidad sí, hasta que no, hasta que la gente ya estuvo en otro canal. Entonces tuve una gran lección, y creo que aquí en Guanajuato hay un gran filósofo que, no, que ya debía haberlo escuchado antes, ¿no? Es que era muy chiquita o ni existía yo cuando esta canción se dio. ¿Sí se escucha? ¿Sí me retroalimentan? No, no se está escuchando. No, No se está escuchando.
No se está escuchando, ¿verdad? Sí, me imagino. Bueno, déjenme ver acá. Bueno, no voy a detenerme tanto en esta parte. Se puede leer la letra, es un cachito en realidad, pero toda la canción es muy interesante. Entonces aquí cuando específicamente habla de Guanajuato, de León, Guanajuato en particular, de la feria en lo concreto, también habla sobre cómo en las apuestas de la feria se apuesta la vida. Y esa última enunciado y se respeta al que gana. Y ahí la vida no vale nada, ¿no? Entonces, ok, Guanajuato, donde la vida no vale nada, creo que sí tiene implicaciones interesantes si la apuestas en una feria, que es una feria, un trabajo, ¿no? A ver cómo te va, apuestas tu vida, pero pues respetas al que gana. Entonces hay que ganar. ¿Quién gana? Pues gana quien está instaurando este sistema y busca maneras de que todo siga perfecto, escalinatas limpias, UG te acompaña, pero debajo de eso, en la alfombra gigante, que todo el mundo está con la alergia ya del polvaderón que hay allá abajo, pues está toda esta situación que pues, definitivamente hay que sacarla, ¿no? Entonces, bueno, del Zoom jamás he sabido cómo se proyecta también el sonido, entonces si alguien se la sabe, pues ahí les encargo, porque más adelante hay otro pequeño video, si no, no hay mucho problema. Entonces, esta cuestión pues sí se vuelve muy importante para mí y cuando algo cambia, pues voy a adelantarme a contar un poquito lo que yo le contaba a mi rector general en un documento que, déjenme checar acá, porque este sí es importante, pero ahorita se los platico. Obvio no les voy a leer todo eso, ¿eh? Ok, es que es más adelante el chisme. Ok. La cuestión acá es que yo estaba viviendo el asunto de que la gente dejó abandonado, toda esta gente dejó abandonado un proyecto que era institucional, que estaba ya firmado por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y mi rector, con varias autoridades firmantes, con mi director de departamento como responsable en lo general y yo como responsable técnico. Aún con todo ese compromiso encima y con mucha gente habiendo metido mano a él, definitivamente por condiciones que nada tenían que ver con mi trabajo, no se hizo nada. Entonces, yo fui a intentar hacer denuncias y se me hicieron largas las cosas hasta que finalmente escalé con el secretario general de la universidad y me pide que yo le entregue como algo que yo quería y lo que le entregué que yo quería era aquí el documento, a lo mejor no lo ven del todo, pero se los cuento, es decirle que yo me siento pues como muy aliviada de que me haya escuchado, con tranquilidad y seguridad puedo como regresar a mi estado de cosas para buscar más ánimo que me permita reencontrarme otra vez con mejores bríos para mis proyectos y le envío un documento que es de reparación del daño. Entonces, él me dice que le va a dar lectura ese día en la noche. Fue un 10 de mayo. El 10 de mayo aquí nos lo dan. Les digo, es que somos mamás y entonces, bueno, yo decidí que ese 10 de mayo tenía que entregar este documento. Entonces, pues me dice que sí, que lo iba a leer y que después se contactaría conmigo y no ocurrió. Entonces, lo que yo le pedía básicamente es, ya que toda esa gente fue capacitada de manera gratuita, siendo que estos cursos cuestan arriba de 100,000 pesos y que esta gente con toda su generosidad vino y lo traducimos todo a un convenio para que pudiera convenirnos a muchas personas, pues ahora sí que ya nos quedamos sin nada. Por favor, le pido encarecidamente que nos den una capacitación pues profesional con una compañía que sea de estos equipos que tenemos acá para que podamos resarcir toda la inversión que ya se hizo. No puedo pedirles nuevamente a las personas que ya nos capacitaron que lo vuelvan a hacer, aunque vinieron como 3 o 4 veces a estas capacitaciones y así de desdeñosos
nos portamos en la Universidad de Guanajuato. Entonces yo les pedía por favor que nos capaciten para que quienes sí quedamos en el laboratorio tratemos de sacar el trabajo de todas estas personas, pero aunque sea lo que lo saquemos un compañero y yo, y la verdad es que a últimas más bien lo tenía que sacar yo sola. Porque también el compañero también se hizo a un lado en algún momento. Entonces, bueno, pues como el secretario no me respondió nunca, y pues yo tenía encima el convenio, ya había pasado muchísimo tiempo, pues ya tuve a bien la propuesta de poder, junto con otras compañeras, hacer una rueda de prensa. Y bueno, yo no pongo ninguna fotografía de las compañeras, nada, porque no es mi caso, pero justo yo hablo de lo mío y de lo que está ahí presente, y pues ahí fui con mi rotafuelita que usaba para mis clases, con mis pinceles que además son de reuso porque son los de mi hijo que cada año piden cosas nuevas, yo los uso para mis clases, y así me sentía sola. Entonces por eso mi hashtag fue UG te deja sola, y sí, 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 definitivamente, al menos a mí sí. Entonces, bueno, pues después de ese asunto, ya fue cuando ahora sí nos recibieron, después de haber desdeñado, desde luego no dijeron, claro, bienvenidas, dijeron, es que son cosas personales, a lo mejor se enojan por estas cositas, les digo, reducir, nosotras, no es importante lo que tengamos que decir, entonces, ¿por qué estamos haciendo semejante escándalo en la vía pública como se nos ocurre? Y en esta reunión, ahora sí les voy a leer lo más rápido que pueda lo que yo le contaba a nuestro rector de la Universidad. Guanajuato, 20 de agosto de 2016. Doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general, Universidad de Guanajuato. Les he de decir que esta carta la acoplé a lo que voy a decir ahora. Hay cosas que me reservo por el temor de lo que pueda eso implicar y porque no quiero dañar mi caso, pero bueno, con esas consideraciones será leída esta carta. Por este conducto y con base en el protocolo de atención a casos de violencia de género en esta universidad, denuncio ante usted por acoso laboral a X persona. El caso que a continuación le presento ha transcurrido por un periodo de 9 meses y un año. Esto siendo agosto, o sea, era desde 2016, finales de 2016. Entonces ya ha transcurrido muchísimo más tiempo que eso. A grandes rasgos le describo que desde el 2 de febrero de 2015 hasta el 24 de enero del 2017, mi desarrollo en la universidad fue favorable gracias a trabajos que promoví y cuyos beneficios estaban destinados para los integrantes de los cuerpos académicos y el departamento en lo general. Gracias a estos trabajos, incluso pude reclasificarme en una categoría superior a partir de agosto de 2017. Como decía, desde el 24 de enero hasta la actualidad, agosto del 2018 en aquel entonces, mi desarrollo profesional se ha visto mermado significativamente, habiendo además experimentado exclusión social, perdiendo paulatinamente mi poder de convocatoria para trabajos comunes. No mencionaré el asunto de qué se trata, solo diré que, dado el vínculo de amistad que hasta entonces pensé que existía, jamás imaginé que se trascendería al plano laboral. Aquí ya hay los ajustes que les comentaba. Desde entonces el trato hacia mi persona ha sido de humillación. Lo más preocupante para mí ha sido el incumplimiento de un convenio interinstitucional que yo impulsé en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la cual participaban varios compañeros y compañeras, derivado de una situación que no debió haber afectado el profesionalismo y los deberes a los que el profesorado estamos obligados a cumplir. La última vez que esta persona y yo hablamos directamente y ante su negativa de cumplir con las responsabilidades adquiridas, me vi en la necesidad de informarle que acudiría con las autoridades y su respuesta fue que hiciera lo que tenía que hacer y que para cuando recibiera el oficio, entonces respondería. De todos estos asuntos estaba enterada una compañera que hasta ese momento yo suponía que era mi amiga, pero cuyo nombre me reservaré. En 2017 de abril solicité un cambio de oficina que no me fue asignado. Hablé con otra persona que estaba a cargo del grupo de investigación con el que se estaba colaborando, quien me ofreció ser el puente en relación a cualquier información sobre trabajo con el propósito de no generar reactancia. Dejé que pasara el tiempo hasta que tuve que preguntar lo que había sucedido, obteniendo como respuesta una negativa rotunda para cumplir con los compromisos laborales previamente establecidos. Por esta razón, el 29 de mayo de 2017 hice un primer intento de denuncia ante una autoridad con un documento redactado por mi persona donde había fundamentado con apoyo de distintos instrumentos institucionales, estatales, nacionales e internacionales las conductas violentas que había vivido hasta ese momento. La respuesta de la autoridad fue que mi denuncia estaba mal presentada y que debía ser dirigida al Comité de Honor y Justicia, por temor a que mi caso
se desestimara, dado que en ese momento al menos 2 integrantes de dicho comité son cercanos a la persona señalada. Le comenté a la autoridad que podía agregar las pruebas de las que disponía, pero que me encontraba en disposición de arreglarlo sin meter en problemas al compañero en cuestión. La autoridad me ofreció una mediación y me pidió que en una tabla organizara las conductas hostiles y las afectaciones consecuentes. Las personas que se involucraron en dicha mediación o que se involucrarían, consideraba yo que en ese momento que eran cercanas a mí, por las implicaciones que pudiera tener eso en mi contra. Ahora me reservo sus nombres. Pasaron 3 meses desde de haber hablado con mi autoridad y debido a que no había sucedido nada, acudí a la Procuraduría de los Derechos Humanos con sede en León el 9 de agosto del 2017. En este lugar ofrecieron gestionarme una reunión con usted a la cual debía llevar una carpeta con mis aportaciones a la universidad y que me permitirían explicarle a usted la situación. La verdad sentí que traicionaba la confianza de mi autoridad y por esa razón decidí esperar a septiembre. En este periodo comenzaron fricciones absurdas o incluso hasta provocadas en el marco de un evento que se organizaba cada año en mi área de trabajo. Esta fricción la tuve precisamente con una de las personas cercanas, además de que tales fricciones la misma persona con quien las tuve, me pidió que participara en un panel, además de la organización del evento en sí. No obstante, semanas después, esta misma persona me dijo que por indicación de 2 autoridades me debía comentar que aunque yo estaba en el panel y en la coorganización, no podían extenderme reconocimiento por las 2 actividades. Me molesté porque no había descuidado ninguna de estas tareas y no acepté esta condición, pues no pude entender el hecho de que a otra compañera de su cuerpo académico, que estaba en la misma situación que yo, no le estaban restringiendo tales documentos probatorios. En ese episodio fue testigo directo otro compañero cuyo nombre también me reservaré, porque además después, pues justo por estas molestias que yo voy teniendo, pues me tachan de mala actitud. No voy a terminar de leer la carta por cuestiones de tiempo, pero lo que quiero ilustrar con ella es como el interés de mostrarle al rector que inicia el problema con una persona y luego cómo se fueron involucrando más y más y más personas, más y más y más instancias, porque el propósito era solicitarle que hiciera una investigación justamente en ese tenor, que no solamente hubiera la responsabilidad en todo caso de una sola persona, sino que se pudiera investigar cómo se fueron involucrando todas las demás al punto en que se pudieran deslindar todas las responsabilidades posibles. Y también lo que yo quiero mostrar con esta carta que la firmaron de recibido este día 20 de agosto de 2016 y luego se desdijeron pues bastante de ella, fue que yo le decía al final, eh, eh, déjenme ver aquí. Ajá. Solicito mecanismos para que las personas implicadas en esta situación lleven a algún proceso que les haga entender que yo no soy la persona que los colocó en esta situación. Em, para que lo que he vivido no lo experimente nadie nunca más. Quiero expresar que me gusta trabajar para la universidad y quiero recuperar el ímpetu para poder reconstruir mi trabajo. Realmente yo estaba muy lastimada por mi trabajo y quería que se reconstruyera. Incluso este es otra de un extracto del acta Eugénero y dice, el mes pasado de mayo, cuando las cosas no estaban aún tan graves, acudí a X autoridad solicitando su intervención en este asunto. Mi único interés fue siempre llegar a una conciliación, a un acuerdo que nos permitiera continuar trabajando, cumplir los compromisos y responsabilidades y tratarnos con cordialidad. Jamás pensé en ocasionar algún tipo de afectación al compañero. No obstante, la respuesta que esperaba, lo que ha ocasionado con el tiempo, que el tiempo pase y que las cosas pues lleguen hasta el grado que han estado, ¿no? O sea, se fue escalando por el involucramiento de todas las autoridades. Y pues ya de ahí de esta conversación con el rector y de cómo empezar a ver cómo iban a tratar los casos y demás, aparentemente empezaron a movilizarse cosas. Eh, va todo el proceso lleno de revictimización, de un montón de cosas muy complicadas. Pero bueno, aquí en mis alegatos finales ya no les voy a mostrar el documento, pero yo sí quería mostrar cómo es que
había tres momentos. Cuando yo llegué hubo un desarrollo, me recategorizo, hay un conflicto y luego, cómo eso se fue abajo y todo lo que yo entregué en mi carpeta fueron evidencias, correos electrónicos, documentos, minutas de trabajo, órdenes del día, o sea, nunca, no había cosas como, me sentí mal y vean cómo me duele, ¿no? Porque luego se tacha estas cuestiones como de subjetivas. Yo sí, en términos de la perspectiva de género, donde el otro tiene que probar, la carga de la prueba la tuve yo todo el tiempo y después me quise encontrar y tomé 20,000 cursos de cosas, entre ellos uno de psicología jurídica, digo, de cuestiones jurídicas, perdón, de acompañamiento para no abogados, y que nos inscribimos varias psicólogas y ahí más bien nos dijeron, quítense eso de la cabeza, tienen que presentar sus pruebas, ¿no? Entonces yo cumplí, presentan todas mis pruebas, pero creo que aquí la perspectiva de género aplicó más bien para el compañero, porque él dijo y le dieron peso a su dicho. Entonces, bueno, pues supongo que así entiende la universidad la perspectiva de género. No obstante, pues en lo general y en lo particular para casos de las estudiantes se logra hasta cierto punto una situación de la cual pues obtienen recomendaciones, incluso para mi caso, aunque en lo general y en lo particular, mi caso fue muy tratado con estereotipos y con cosas que al final, en estricto sentido, no fue favorable para mí al interior de la universidad, aunque haya estas 9 recomendaciones. Hay una nota incluso en el YouTube, que era la que les quería presentar con el audio, pero pues no tiene sentido. Básicamente dice eso de las 9 recomendaciones que genera esta condición y pues que se tiene que seguir desde el 2019. Hace relativamente poco tiempo, la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado casi cierra el caso porque dice que en lo general la universidad ya cumplió. Yo he estado siguiendo esos supuestos cumplimientos y he estado haciendo observaciones hasta que ya la misma Procuraduría ya no me dejó hacerlo. No, mejor regrese cuando ya tengamos todo completo, porque pues anteriormente me mandaban pedazos de cómo iba la universidad a pedazos, y disque cumpliendo, y yo hacía las observaciones, no les gustó que hiciera las observaciones, ¿no? Entonces también ellos ya me limitaron el que yo pudiera ir. Esto pues desde luego a mí me regresa a un punto peor que desde cómo llegué, porque pues no se resolvía absolutamente para nada, ahí hay una posible explicación. Y otro litigio que me llevo, si es que así se dice, porque también pues no soy abogada, ¿verdad? Ni jurista. Entonces, finalmente, a través del Tribunal de Justicia Administrativa, hay una sentencia que incluso fue ganadora por perspectiva de género, donde le corrigen la plana a la universidad, le dicen que anule como hizo la revisión anterior y que vuelva a hacer la resolución, ¿no? Y la universidad, de hecho, cuando anula lo anterior, sí dice que a mí la razón me asiste, que sí probé lo que estoy diciendo y que el Consejo General Universitario actuó de forma contraria a lo que la universidad supuestamente quiere. Entonces, la normativa incluso sí se ha modificado muchísimo, repito, por cuestiones de tiempo no lo veremos por ahora, pero lo pueden ustedes consultar. Tiene 20 reglamentos y la verdad es que al analizarlos, dónde están los derechos humanos, dónde está la perspectiva de género, todo eso queda como diluido, hay mucha tarea por hacer. Entonces, justo aunque la nulidad diga que la universidad lo hizo mal, hacen una nueva resolución igualita que la primera que impugne. Entonces, pues vemos cómo estas expresiones de violencia, pues ahí están, constantes, que hace rato les presentaba también esta diapositiva, y que por más que haya instrumentos, aparatos, cursos, diplomados, toda la gente diga, somos en pro de los derechos humanos, como lo que hay que sostener es este sistema patriarcal, este sistema vertical, este sistema opresor, pues entonces no le podemos mover demasiado, nada más cambiar mucho para no cambiar absolutamente nada. Y justamente pues estoy en otra etapa del proceso y sí se los quiero enseñar. Esta es una solicitud que yo hago a transparencia, es muy general lo que les voy a mostrar. Estos son la mayoría de los profesores, solo puse PTC 1, 2, 3, 4 para reservar quiénes son. No están aquí los nombres abiertos de sus cuerpos académicos para que no se observe quiénes están con quiénes, pero en esta información sí está abiertamente cómo están agrupados y justo quienes están en el asunto diciendo que yo estoy generando problemas son la gente que está junta. Entonces,
pues ahí está, no lo digo yo, está la evidencia. Y como se puede ver, pues aquí yo tengo solo un año en ese cuerpo académico. En la carta que no les terminé de leer, estoy contando que justo ese cuerpo académico desapareció como parte de toda esta condición. Y en cambio, pues el resto, pues hasta 5 años tienen, ¿no? Y yo ya tengo aquí más de 5 años en la universidad, entonces perfectamente podría haber quedado aquí. Ya mero termino. Esto lo voy a hacer chiquito porque no quiero que se vea mucho tampoco. Repito, esta es una información que me proporciona transparencia, pero lo que quiero hacer notar, esta soy yo, esta es mi responsabilidad, la que actualmente sigo teniendo, es la única. Todo lo demás, una terminó en 2021 y todo lo demás terminó en 2018. ¿Se acuerdan que la carta fue en 2018, el 16 de agosto? Bueno, pues desde ahí yo ya no tengo nada. Todos los demás de mis compañeros tienen comités y todo esto se traduce en la beca al desempeño al final de todo un periodo. Y bueno, pues hay gente que es incluso más nueva que yo y tiene un montón de cosas de las cuales estar ocupado. Y los cargos usualmente se los suele dar el director de división y de departamento, en alguno que otro por ahí, el rector general. Este sí lo quiero ampliar porque me parece importante. Estos son los comités, voy a quitar tantito esto. Estos son los comités sinodales de licenciatura, maestría y doctorado. Yo no estoy más que en uno. El alumno está trunco, desconozco la razón, pero vean, PTC1 está en 7, pero este se la lleva de calle, ¿eh? 23 comités sinodales, de los cuales la mayoría son de doctorado, luego de maestría y hay 2 de licenciatura para la cuota del SNI, ¿verdad? Y así como esos, pues tienen, esta persona sin información andaba de sabático, yo qué sé, y entonces por esa razón no dio la información, lo sé de primera mano, nadie me lo dijo. Yo lo escuché, lo sé, aquí tengo la oficina enfrente de donde se escuchan las cosas. Y bueno, vemos otra persona con 7 comités, con 11 comités, con 12 comités. Cualquiera diría, sí, pero tú no tienes SNI. Les he de decir que aquí hay personas que lo podemos corroborar también en la base de datos de los beneficiarios del SNI. Hay personas aquí que no tienen SNI y que están en estos comités. Entonces, ese no es un candado en sí mismo, ni siquiera está en un reglamento ni nada. 10 comités, ¿no? Entonces, entre 10 y 23 comités, aquí la gente participa, salvo quien tiene relativamente muy poco tiempo en la universidad, que pues eventualmente va a tener 23, ¿no? Y yo. Entonces es interesante porque eso dice cosas, ¿no? Pero bueno. Entonces, la información ahí está pública y de todas formas mi propuesta en todo esto, en todo este camino, es que la criminalidad con belicidad, pues más bien aumenta la violencia y que pues en las cosas que yo he hecho, yo digo que tengo una etapa, no sé si es correctamente dicho, pero como epistemofágica, quiero saber por qué diantres pasa esto y consumo todo lo que puedo para ver si encuentro una respuesta. No creo que sea muy bueno para mí tampoco eso, pero como la universidad no me la da, la estoy buscando por otro lado y lo que sí, dentro de las cosas que he aprendido, es a que la forma en la que yo he ido presentando esto ante las autoridades jurisdiccionales, poco a poco, probando a través de razonamiento inductivo, me he ido metiendo y me ha ido abriendo o me he ido abriendo ventanas. Lo último que se concluyó con mi abogada de oficio es que la universidad no quiere terminar resolviendo del todo de manera favorable para mí, no porque yo le importe mucho, ni tampoco el compañero, ni tampoco mis compañeros, sino porque si abrimos esa ventana, probablemente alguna vaca sagrada se pueda ir por ahí volando a la ciudad de Esmeralda. Muchas gracias, es todo, y bueno, dejo de compartir.